Bienvenidos a la microclase de regulación renal del pH. El objetivo de la misma es describir el control renal del equilibrio ácido-básico. En la unidad temática 1 habíamos dicho que el equilibrio ácido-básico se controla mediante tres sistemas. El sistema de amortiguación ácido básico químico de los líquidos orgánicos, que se daba a través de los sistemas tampones o buffer, que lo habíamos visto y desarrollado en la unidad temática 1. El sistema respiratorio, que lo vamos a ver en la unidad siguiente, que realiza ese equilibrio ácido básico a través de la eliminación del dióxido de carbono. Y en esta microclase y en esta unidad vamos a ver el equilibrio ácido básico por parte del sistema renal. ¿Cómo controlan los riñones el equilibrio ácido básico? Excretando una orina ácida o básica. La excreción de orina ácida va a reducir la cantidad de ácido en el líquido extracelular, mientras que una excreción de orina básica va a eliminar las bases de este líquido extracelular. En realidad, el equilibrio ácido básico es realizado por parte del riñón, es realizado por un estricto control de la excreción de hidrogeniones o lograr un equilibrio de la concentración de esos hidrogeniones en ese líquido extracelular. La función renal y el papel crucial que cumplen los riñones es eliminar todo el exceso de ácido. Y ese exceso de ácido, ¿de dónde proviene en el cuerpo humano? De la ingesta de alimentos o aquel ácido que se forma en reacciones metabólicas. El dióxido de carbono va a ser la fuente potencial más importante de producción de ácido. Ese dióxido de carbono va a ser eliminado, habíamos dicho, por el sistema respiratorio. Pero el metabolismo también va a generar ácidos no volátiles como ácido sulfúrico, ácido fosfórico y diferentes ácidos orgánicos que, como los pulmones no lo pueden manejar a estos ácidos volátiles, tienen que ser eliminados por otro órgano de los sistemas corporales, en este caso por los riñones. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a manejar estos ácidos y que van a regular la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular? Van a ser tres esos mecanismos básicos renales: la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de los iones bicarbonatos filtrados y la producción de nuevos iones bicarbonato. En sí, el sistema renal, ya lo habíamos mencionado en la unidad temática 1, va a ser la tercera línea de defensa. La primera, recuerdan que eran los sistemas tampones, luego la compensación respiratoria, y la tercera línea de defensa en cuanto al equilibrio ácido básico corporal va a ser el sistema renal, que tiene una respuesta más lenta, pero obviamente mucho más efectiva que las anteriores. Es lenta, ¿por qué?
porque va a requerir un intervalo de horas o varios días para regular ese equilibrio ácido básico. Sin embargo, es el más potente de los tres sistemas. O sea, comparándolo con los sistemas tampones, con el sistema respiratorio, el sistema renal para regular el equilibrio ácido básico es el más potente. ¿Qué pasa si hay una insuficiencia renal? Se va a producir un proceso de acidificación, se va a producir una acidosis grave que nos puede llevar a la muerte. Desde el punto de la fisiopatología, ustedes tienen que conocer dos términos que lo van a emplear posteriormente cuando trabajen en la clínica con sus pacientes. Un término es el de la alcalosis y el otro de acidosis. Alcalosis se va a referir o es cuando disminuye la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Para que lo entiendan, les simplifico el concepto. Después, cuando avancen en los módulos de las clínicas, van a ir perfeccionando y aumentando sus conocimientos al respecto de la fisiopatología. Y la acidosis es obviamente lo contrario, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Frente a estos dos procesos fisiopatológicos, el riñón va a actuar rápidamente para normalizar la situación. O sea, todas las situaciones que van a tender a disminuir o aumentar el pH va a producir una acidosis o alcalosis transitoria si estamos hablando de normalidad. Cuando el riñón tiene alguna patología de base, obviamente estos se van a transformar en procesos patológicos. Bueno, como conclusión vamos a decir que los riñones realizan un monitoreo constante de todos los parámetros ácido básicos del líquido extracelular. Y obviamente, si ven algún desequilibrio, van a ajustar el ritmo de excreción de los ácidos para mantener el pH de ese líquido extracelular dentro de un estrecho margen. Si nosotros los comparamos con los pulmones o con el sistema respiratorio a la regulación del equilibrio ácido básico renal, vamos a decir que si bien el sistema pulmonar es importante también porque va a excretar una cantidad extremadamente grande de un ácido potencial en forma de dióxido de carbono, los riñones también son importantes en el equilibrio ácido-base normal porque es la única ruta efectiva para neutralizar a los ácidos no volátiles que los mencionamos anteriormente. Bueno, ante cualquier duda pueden realizar preguntas siempre en el foro de dudas, que en este caso se va a denominar dudas sobre control renal del pH, que lo van a encontrar en el marco de la unidad temática 5 Sistema Renal. Muchas gracias por su atención.